¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Gusto en saludarles una vez más. Soy su hermano en Cristo, pastor y maestro de enseñanzas bíblicas. Y hoy vamos a continuar con el futuro de Israel. Muy bien, no se olvide de darle like y suscríbase y toque la campanita para que no pierda ninguno de los videos que vamos a estar subiendo siempre. Es de gran importancia para usted estos temas que estamos tratando. Muy bien, y no se olvide por favor de compartirlo también, compártalo, que es importante, y si tiene algún comentario puede hacerlo con confianza. Muy bien, iniciamos y hoy vamos a tratar la continuación, como dije, del futuro de Israel. Para ello, recordamos en el pasado video que leíamos el capítulo 24 de Mateo, si recordamos, y hablábamos acerca de la gran tribulación que pasó Israel en el año 70, en el tiempo del emperador Nerón, que gobernaba en Roma, en todo el imperio y romano, y también sus allegados de él, que eran Vespasiano y Tito, su hijo de este. Muy bien, no solo hasta allí Israel estaba inmerso en los que se llama periodo tribulacionario de él, pero es importante que sepamos que en la historia, después del año 70, también ha habido otros tipos de tribulaciones que ha tenido Israel. Este es un devenir de la historia hasta la fecha, pero recordamos, por ejemplo, el caso de en el año 132, prácticamente al 135, en lo que precisamente Adriano masacró a muchos judíos. Imagínense, después del año 70, ya posteriormente, unos 60, 62, 65 años, hubo otra gran tribulación también. Recordamos también en el Holocausto, por ejemplo, en 1941, en la Segunda Guerra Mundial prácticamente ya, como precisamente hubo ese holocausto que sucedió, la gran matanza y el genocidio que hizo Adolfo Hitler, donde en los campos de concentración nazis murieron aproximadamente unos 6 millones de judíos, por todos, incluyendo a muchos que eran de otras, eran gentiles de otras formas de procedencia. 11 millones más o menos fueron muertos por el nazismo, y es terrible lo que ha pasado en la historia de Israel. Se ha habido involucrado en grandes matanzas, en grandes genocidios, ha sido atribulado, una gran calamidad ha caído sobre el pueblo israelita, y todo ello se debe, como ya hemos dicho anteriormente, por la dureza del corazón de Israel. Un pueblo duro de servir, pero es el pueblo de Dios, no podemos menospreciarlo. Ya hemos dicho allá en el Salmo 126, verso 6, que oremos por la paz de Jerusalén, porque siempre había sido un pueblo conflictivo, que se ha introducido en el conflicto y lo han buscado para las otras naciones, para matarlos, para acabarlos, para asesinarlos, para destruirlos. Porque es el pueblo de Dios. Satanás siempre ha buscado cómo destruir al pueblo de Dios. Con todo y su dureza es el pueblo de Dios, y tenemos que siempre orar por él. Así es que vean las grandes dificultades que ha pasado hasta, hasta la fecha. Existen problemas entre Israel y los árabes. Todos los árabes de Israel siempre han tenido dificultades. Ahorita con el problema de la franja de Gaza, con el problema precisamente que hay en este conflicto con los palestinos.
y han muerto millones de personas, prácticamente del año 1950 al año 2007 más o menos. Ha habido fallecidos, pero muchísimos, unos 35,000 árabes, unos 16,000 israelitas han muerto en esos conflictos que comenzaron prácticamente desde 1948, en que se dio la independencia de Israel. Ustedes saben que el 14 de mayo de 1948 se dio a Israel como nación libre. Fue la declaración de la independencia que se hizo precisamente a Israel. Las Naciones Unidas consideraron eso y realizaron eso, y se separó el Estado israelí de los árabes, pero sigue el conflicto todavía, no se ha acabado, no se ha exterminado. Siempre hay problemas de guerra internas entre Israel y los árabes. Ese es el problema que hubo desde antaño, precisamente. Recordamos el antaño de Abraham, ¿verdad? De sus hijos de Abraham, de los hijos de Isaac, de los hijos de Jacob, todos ellos. Así que ese es un conflicto que hay desde siempre entre lo que es precisamente Israel y los árabes, que dependen de los ismaelitas. Así que eso es algo que ha pasado en la historia realmente siempre. De tal manera que todavía hay conflictos, sí, y todavía los habrá hasta el momento en que Dios determine precisamente, como dice la Escritura en el libro de Romanos. Y vamos a ir a los Romanos para que vea usted el final, cómo es que procede este final, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero quiero que quede bien sentado en el corazón de ustedes. Muy bien, vean lo que dice el capítulo de Romanos, capítulo capítulo 11 y versículo 25. Vean, dice la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjese, está endurecido Israel, y por eso vienen todas esas dificultades, conflictos y cosas terribles al pueblo israelita, hasta que Dios determine que los gentiles entren a la salvación. Porque se detuvo, por decir así, la bendición hacia Israel de parte de Dios por su endurecimiento, por la idolatría y por los pecados que hay en Israel, porque es el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios, pero es rebelde, es contradictor, es duro de corazón. Y ese es el problema, cuando uno está en esa actitud contraria a Dios, a sus mandamientos, a su voluntad, a su amor que Él nos da, suceden cosas terribles a nuestra vida. Vienen tribulaciones a nuestra vida, porque Él es nuestro Dios, es nuestro Padre, y nos ama como sus hijos, y no quiere que nos perdamos, por eso nos castiga, y por eso castiga a Israel, porque lo ama. Pero Dios lo está encaminando hacia su voluntad. Ya tiene un plan trazado de cómo hacer para que la gente, no solo los judíos, sino los gentiles, puedan entrar a conocerle a Él y puedan ser salvos. Dios está luchando precisamente contra las fuerzas malignas, contra el mal, para de esa manera convertir a muchos, a millones de todo el mundo, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios, salvar a todo aquel que crea, a todo aquel que le siga, a todo aquel que considere que el bien va a prevalecer al final, porque Dios es el Dios todopoderoso, que el bien va a prevalecer al final. Veamos esto y continuemos hablando de Israel. Luego, verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, o sea, el Salvador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cuando hablamos este versículo pareciera que esto ya pasó, y algunos dirán ya pasó, Cristo vino para perdonar nuestros pecados.
pero eso no quiere decir de que los perdona sin que nosotros hagamos algo que tenemos que hacer para que Él nos perdone. Reconocer. Y el problema es que Israel no ha reconocido, Israel del pacto. El Israel del pacto, como he dicho en otras ocasiones, no todos los que viven en Israel son los israelitas del pacto. Hay muchos ahí que viven que son gentiles, que son de otras nacionalidades. Estoy hablando de los que son del pacto, de Abraham, de Isaac, de Jacob y su descendencia. De manera pues que Dios tiene un plan trazado para Israel, para que ellos puedan ser libertados y Dios pueda de esa manera ayudarlos. Vea el verso 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, o sea, por causa de los gentiles que ya son convertidos, de lo que son la iglesia y el Israel de Dios. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así que Dios los ama a ellos, aunque están endurecidos, pero les ama. Para ti también, que eres gentil y no has sido convertido a Cristo, no eres parte de la iglesia de Jesucristo, no eres parte del reino de Dios, no eres parte de la obra del cielo, de la obra de Dios, no eres parte todavía porque no le has recibido en tu corazón como Salvador personal, no has hecho un pacto con Él. Él ya lo hizo contigo de manera unilateral, pero Dios quiere un pacto bilateral. Es decir, un pacto entre Él y tú. Él ya te dijo, si el que viene a mí no le echo fuera, y el que cree en mí no morirá eternamente, sino que vendrá a salvación, vendrá a tener vida eterna. Esa es la promesa para ti. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Esa es la promesa de Él hacia ti. Ahora, ¿lo vas a aceptar? Si lo aceptas, entonces haces un pacto bilateral. Y el pacto es sellado y es bilateral porque Dios conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Por eso un cristiano se aparta del pecado, para que de esa manera esté de acuerdo con los principios divinos y con el reino de Dios, que es un reino santo. Porque Él es santo, la gente de Dios es gente santa. Muy bien, entonces vea, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel para ser pueblo de Él, pueblo santo para Él, pueblo apartado para Él. Y aunque está endurecido, Dios va a quitar la impiedad en un momento determinado de la historia. Nadie sabe eso, pero Dios en el momento de la historia va a quitar ese pecado, va a hacer que llegue a reconocer a Israel a Él como su Salvador personal, porque muchos judíos no creen en el Jesús que vino, pero ese es el Cristo que vino para salvar, está demostrado en el Nuevo Testamento. Así que de esta manera es como Dios procede, de manera que el endurecimiento que ha habido en parte en Israel, ese endurecimiento es porque Dios quiere que todos los gentiles que son de otras naciones, de todas las naciones, puedan entrar a conocerle. Y por eso se está predicando este evangelio, por eso estamos dando a conocerte a ti precisamente la palabra de Dios, para que madures tú que eres cristiano y no estés como un impío viviendo en pecado, sino que seas transformado en el poder de Dios y puedas ser cambiado en tu interior, en tu mente, en tu corazón, para ser nueva criatura precisamente, y de esa manera pertenezcas realmente al reino de Dios y estés bajo su cobertura, que eso es importante. Quiero llevarte a Apocalipsis porque te dije la vez pasada que vamos a hablar en Apocalipsis y aquí terminamos para que entiendas tú al menos en qué posición estamos o qué dice la Biblia respecto a Israel. Vamos al capítulo 7 del libro de Apocalipsis y vea lo que dice aquí en este pasaje tan precioso. Capítulo 7. Y después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000
sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 12,000 los por 12 son 144,000 sellados del pueblo israelita. No son gentiles, Muchas religiones, algunas religiones dicen que estos son israelitas espirituales. No, la Biblia dice que son sellados de cada una de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu de Israel. Son 144,000 que están sellados. ¿Cuándo? Está hablando del periodo tribulacionario. Si ven el capítulo 6, habla de los sellos. De tal manera que el capítulo 6, el capítulo precisamente 8 de las trompetas, desde el verso 6, que habla de las trompetas, y precisamente el capítulo un poco más adelante, que nos habla acerca de las copas de la ira de Dios, capítulo 16, una vez más lo menciono, capítulo 6, capítulo 8 y el versículo 6 en adelante, y el capítulo 16 que habla de las copas. El primero habla de los sellos, capítulo 6, el capítulo 8, verso 6 nos habla de las trompetas, y el capítulo 16 nos habla de las copas de la ira de Dios. Tienen una similitud. Ese es un símil precisamente para entender lo que sucederá en la gran tribulación final. Hay una tribulación tremenda que vendrá, y esto lo quiero mencionar aquí en el capítulo 7, versículo precisamente el verso 14, y dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Aquí está hablando Juan con un ángel que le está revelando los misterios del tiempo final. Y dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a la fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí está hablando no de los 144,000, aunque los 144,000 aquí ya son sellados para salvación, ¿ok? Para estar delante de Dios. Pero en el verso que leí, que es el verso 14, que comienza desde el verso 9, habla de la multitud vestida de ropas blancas. Aquí está hablando precisamente de lo que es todo salvo, de la iglesia y todos aquellos que viven en Israel, que no son israelitas del pacto, que no son de las 12 tribus del pacto, de las lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que muchos israelitas y de otros pueblos del mundo, de todas partes del mundo, de aquellos que recibieron su palabra y reconocieron a Jesús como su Salvador personal. Porque el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Al que tiene al Hijo de Dios, que es Jesucristo, tiene la vida. No hay otro Salvador, dice el 4:12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. De tal manera que tú que me estás escuchando y no has venido a Jesucristo, debes recibir a Jesús como tu Salvador personal, para que de esa manera Jesús pueda salvarte del pecado y de la muerte eterna. Y de esa manera, en la gran tribulación que viene, pueda ser guardado en fe, para que de esa manera, si mueres o vivas, puedas tú perfectamente entrar en el reino de Dios. ¿Ok? En otra oportunidad hablaremos del tema precisamente de cómo seremos salvados, qué es el rapto, del arrebatamiento, cuándo será. Todo ello lo vamos a hablar posteriormente. Así que prepárate, hay mucho que aprender, mucho que aprender.
Pero en la próxima lección, ahorita estamos viendo ya el futuro de Israel hasta la comprensión de Apocalipsis, en el sentido de que todavía Israel tiene mucho que padecer todavía hasta que llegue el momento en que Dios precisamente termine los tiempos y Israel sea salvo por completo a aquellos que están destinados para salvación. El próximo tema. Tendremos un tema muy importante, no te lo pierdas, por favor. Vamos a ver ahora la salvación de los gentiles, la salvación de los gentiles. Es decir, voy a hablar de los gentiles salvos. En otras palabras, hablaré de la iglesia. Ya hablamos de los judíos. Ahora vamos a hablar de la salvación de la iglesia, de los gentiles convertidos a Cristo. ¿Ok? Así que no te lo pierdas en el próximo video. Dios te bendiga en abundancia. No te olvides, por favor, de darle like, por favor, y suscríbete si no te has suscrito. Todo lo que vamos a tratar es de gran importancia, mucha importancia. Así que también no te olvides de darle la campanita, pícale para que no te pierdas ninguno de los videos y compártelo, que es importante, tu familia, tus parientes, tus amigos del trabajo, donde quiera, compártelo una y otra vez, hasta que de esa manera puedan muchos conocer estas verdades de las Escrituras que vamos a estar tratando también. No te olvides, y te doy una información, ya vamos a comenzar, está atento porque vamos a estar en podcast también. Allí vamos a estar tratando un tema relevante y maravilloso que vamos a estar tocando, que son precisamente relaciones familiares. Ahí vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar del padre, de la madre, de los hijos, cómo está el hogar, todos los problemas que hay en los hogares. Y Dios tiene una respuesta poderosa para darte felicidad y alegría y gozo y paz a tu familia. Así que no te lo pierdas, por favor. Ok, muy bien, hasta la próxima. Cuídate mucho.